Shavua Tov, Umeboraj para todos, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Como estaba diciendo en los tiempos de los Shiurim de ayer, todavía el aroma de Purim está presente, por lo tanto es un buen motivo como para escudarnos y seguir estudiando la Megilá. La Megilá nos va a acompañar todavía un tiempo largo. Hemos iniciado recién el capítulo 4 de la Megilá, que esperemos haya servido para poder estudiar verdaderamente más en profundidad. Habíamos comenzado nuestro estudio, vamos a estudiar para el Refuah Shlema del Rab Israel Asher Ben Chaya Sara, que va a enviar Refuah Shlema, junto con él a todos los enfermos y enfermas de Am Israel y del mundo todo. Y cuando Mordejai supo todo lo que se había hecho, hablamos en el comienzo del capítulo 4, rasgó sus ropas y se vistió de saco de luto, quiere decir, y se cubrió de ceniza, y fue al medio de la ciudad, y allí clamó amargamente. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque nadie podía traspasar la puerta del rey vestido de saco. Y en cada una de las provincias donde quiera llegaba la orden del rey y su edicto, hubo gran duelo entre los judíos, y ayuno, y llanto, y lamentaciones, y muchos se vistieron de saco, otra vez de duelo, y se cubrieron de cenizas. Hasta aquí era lo que habíamos estudiado la semana que pasó, y eventualmente hasta aquí, entonces, empezamos a analizar qué pasó. Este Mordejai, que es definido en la Megilá como Ish Yehudi, allá de Shushan, como el hombre judío que habitaba en Shushan, no deja sino ahora de mostrar su identidad, por supuesto, y muestra casi con celosía su peculiaridad. Entonces tenemos aquí la idea de qué pasó con Mordejai. Mordejai, por un lado, habíamos dicho, era fiel al gobierno de Ahasverosh. Y por supuesto que Mordejai solía reverenciarse delante de Ahasverosh. Eso no era idolatría, eventualmente, porque eso mostraba una suerte de sometimiento básico a todo lo que representaba la presencia del excelso rey. El problema se presentó con Amán, particularmente. Y entonces los Jajamim lo analizaron de estas perspectivas desde varios lugares. Nosotros estudiamos 3 de estas perspectivas la semana pasada, porque Amán, la primera de ellas, era que había transformado ese arrodillarse en una prohibición cuando Amán se había puesto en su pecho la imagen de un ídolo. Segundo, era que el ascenso casi meteórico que había manifestado Amán y la fuerza política que él había sumado en su poder, obviamente lo habían mareado un poco en toda su condición de casi primer ministro, y obviamente y eso lo llevó a no poder ver sino solamente esa limitación. Y vimos que los sabios dijeron que en esta forma de ser de Amán se descubre en cierta medida toda una serie de cómo megalomanía, de cómo estar permanentemente deseoso de una realidad que lejos estaba de ser propia de Mordejai. Muy bien. Dicen los sabios, continuando con nuestro análisis, es posible ver en la negativa de Mordejai a someterse delante de Amán un matiz nacionalista también. Es posible, obviamente, dicen los sabios, lejabed, honrar en forma personal a un líder, obviamente,
a un hombre de un liderazgo manifiesto y hasta aún hacerle reverencia. Pero se debe tener mucho, mucho cuidado de un sometimiento nacional de esa persona, no de la persona en sí, sino de lo que representa él para con, en este caso, el pueblo judío. Y obviamente un ejemplo para esto era la forma en que Jacob, nuestro patriarca, se reverenció delante de Esaú. Jacob, antes de encontrarse con Esaú, obviamente se reverenció 7 veces. Y los sabios vieron esto en forma muy exagerada. Por un lado, hay quienes lo analizaron como una medida netamente de un judío en situación de sometimiento y de bajeza, de baja estima. Entonces, dice el Midrash de Bereshit Rabbah, Rabenu Amar le Rabbi Afaz. Rabenu le dijo a Rabbi Afaz. Un escrito nos dice, Me igra mi shemei de Maran Malka Antoninus. Dice, estaba escrito, el Rabenu se llama Rabenu Kadosh, es Rabbi Yehuda Nasi. Dice, escribe una carta en nombre mío a nuestro señor rey Antoninus. Así decía Rabbenu Akadosh, Rabbi Yehuda Nasi. Quiero que sepan, como lo he explicado en más de una oportunidad, eventualmente, que el Rabbenu Akadosh había nacido en la proximidad de la familia donde nació Antoninus. Hay una historia en común y la Gemara obviamente la lleva esa historia común hacia un punto en el cual es la época de mayor paz, la época de mayor armonía, cuando Antoninus pasa a ser el César romano en la época de Rabbi Yehuda al-Anasi. Todo eso, ayudó a que Rabbi Yehuda al-Anasi pudiese finalizar el compendio de la Mishnah en esa época, que era la época, seguía siendo la época romana, nada más que era una época bastante de paz. Entonces dice el Bereshit Rabbah, el Midrash, que Rabenu le dijo a Rab Afaz, que era su escriba, escribe una carta en mi nombre a nuestro señor rey Antonino. Se levantó y escribió, de Yehuda, el príncipe, a nuestro señor rey Antonino. Nasta Bekarea, Bekarea, Bekatab. Dice, la leyó, la volvió a leer una vez más, y lo que hizo fue romperla, partirla en dos, y escribió a mi señor rey de Yehudá su siervo. Wow. Antes había dicho Yehudá el príncipe. Y entonces le dijo su escriba, Mat me bazab Judá. ¿Por qué tú te estás rebajando en tu honorabilidad? Amarle y le dijo a él, Ma anataf min sabeh. Dice, ¿acaso soy yo mejor que mi abuelo? Así no dijo. Se refiere a Jacob, ¿no? Su abuelo. Kotombrun la Adoní de Esaú, Koamara de Jacob. Así habréis de decir a mi señor a Esaú, así dice tu siervo Jacob. Quiere decir que por un lado, entre los Jajamim, ven que la conducta de Jacob para con Esaú, si bien es una conducta de mucho rebajarse delante de su hermano, lo trata con mucho respeto. Y así lo mismo eventualmente considera Rabbi Yehuda Anasi escribirle a Antonino. Pero también están entre nuestros sabios que se asombraron, realmente quedaron estupefactos frente a lo que hizo Jacob. Y Shahabá Jacob le Isab Sheba. Dice Jacob, nuestro patriarca, se arrodilló delante de Isab 7 veces. Y dice, Ukenegdan, Natal Mimeno Isab Sheba. Quiere decir, y con
Y con respecto a estas 7 veces que se arrodilló, Esaú se llevó 7. ¿Qué quiere decir? Se llevó el Ohel Moed. El Ohel Moed quiere decir el tabernáculo, el Gilgal, el primer campamento judío cuando llegaron a Israel, Shiloh, donde estaba el Mishkan, donde estaba Shemuel el profeta, Nov, la ciudad de los Kohanim, Gib'on, la ciudad de la revelación de Dios a Shelomo Amelech, Ubayit Rishon, Ubayit Sheni, el primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash. Uy, es muy fuerte este Midrash que traen los Jajamim aquí, donde nos dicen a nosotros que así como Jacob se arrodilló 7 veces delante de Isaac, los descendientes de Isaac se llevaron 7 cosas. Partiendo de Ohel Moed, cuando se lo llevaron prisionero a Ohel Moed o al Mishkan, la destrucción del Gilgal, de Shiloh, Nob, la ciudad de los Kohanim, Gib'on, y también el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash. Es muy, muy, muy duro, ¿no es cierto? Este es el Midrash Agadol de Bereshit Rabbah, y entonces también lo plantea con respecto a Abraham Avinu, el Midrash Agadol. Yo no sé si lo recuerdan, pero en algún momento dice que estas cosas fueron dichas a Abraham, nuestro patriarca. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Abraham, nuestro patriarca, Atanatata Sheva Kevasot Belir Retzoni. Tú has dado 7 corderos, 7 ovejas, sin que sea mi voluntad. Hayeja, Sheani Mashehe, Besimhat Baneja Sheva Dorot. Por tu vida, juramenta a Dios, yo voy a postergar la alegría de tus hijos durante 7 generaciones. Atá, tú le has entregado a él 7 corderos sin mi voluntad, y por lo tanto, Hayeja, te lo juramento, que Neget Ken, con respecto a esas 7, Orgim y Baneja Shivat Tzadikim. Van a matar de tus hijos, de tus descendientes, 7 justos, y son Hofni y Pinhas, que son los hijos nada más y nada menos que Eli, el sacerdote del Mishkan en Shiloh, Shimshon, el juez, Beshaul, Shaul es el rey Shaul, y los 3 hijos de Shaul en la guerra contra los Filistín. Atan atatalo shiv'a kevasim, que neged retzoni, tú le diste a ellos, o al rey Abimelech en realidad, si se acuerdan ustedes, Abraham hace un pacto con Abimelech eventualmente, y Abimelech hace un pacto llamado en la ciudad de Beersheba, si lo recuerda. Y entonces, ¿por qué Beersheba? Porque Sheba Kevasot Natati Leja, porque estas 7 corderos, dijo Abraham, te di a ti. ¿Para qué? Para hacer un pacto con Abimelech. Cuando Abraham no está ordenado en hacer ningún pacto con ninguno de los monarcas de la tierra de Canaán. Y entonces ese Midrash dice, así como tú le has dado 7 corderos, entonces, sin que sea mi voluntad, dice que Neget Ken, Banav Mahribim Bibaneja, Shiva Mishkenut. Dice, tus hijos, los hijos de Abimelech, que son los Filistim, van a destruir de entre tus hijos 7 asientos, 7 lugares donde asienta el santuario. Y son el Ohel Moed, obviamente la tienda de reunión, el tabernáculo móvil, estamos estudiando en el libro ahora de Shemot, finalizando ya, el Gilgal, donde estuvo el Mishkan, el Nov, donde estuvo el Mishkan, Gib'on, Shiloh, y el Bet HaMikdash 2 veces. Ustedes dicen, bueno, pero los Filistim no tienen que ver con los romanos. No, aquí la proyección nos hace entender que eventualmente por lo que hizo Abraham por un lado, y lo proyecta también el Midrash sobre lo que hizo Jacob. Y esto verdaderamente es muy duro. El odio de Amalek, ese odio tan terrible que tiene Amalek para con Israel, expresa, dice el Rab Ariel y Gal Ariel Shlita, un precipicio religioso y moral que separa, nomás separa entre pueblos, y por lo tanto trajo a una batalla cultural que era prácticamente irreconciliable.
Se puede eventualmente perdonar sobre todo tipo de falta de respeto, etcétera, externos e inclusive imaginarios, dice el Rab. Pero ser rebajados nacionalmente y tener que ser entregados en manos de los malvados, eso es lo que hacen incrementar permanentemente la fuerza de la maldad y la potencian mucho, mucho más. Nuestros sabios dicen, אלמלא השפיל יעקב את עצמו כל כך לפני עשיו והשתחווה לו 7 פעמים, אולי לא היה שכם מעוז לפגוע בדינה. מעז. Dice, si Jacob no se hubiera rebajado tanto delante de Isaac y no se hubiera reverenciado, arrodillado delante de 7 veces completas, dice, tal vez, dicen los Jajamim en el Midrash, también muy duro, tal vez Shechem, que era el hijo de Hamor, el habitante de la tierra de Shechem, cuando Jacob llegó, todos saben que lo primero que hizo, Dinah, que sale a ver a las jóvenes de la tierra y que es secuestrada por Shechem y violada, y luego tomada como la mujer de él, dice, si Jacob no hubiera mostrado tanta debilidad delante de Isaac y hubiera mostrado su autoridad, seguramente Shechem no se hubiera atrevido a tomarla a Dinah. Por lo tanto, que el silencio de Jacob a la propuesta de Shechem, cuando dijeron que lo querían tomar a la joven que se había enamorado de ella, y Jacob no responde, ese silencio también resulta ser para los sabios del Midrash una suerte de sometimiento casi avergonzante. Sin embargo, es posible entender, nos dicen los comentaristas del Midrash, también como que Jacob estaba aguardando la hora propicia como para poder cobrar venganza por su hija. Y algo parecido pasa también en la Megilá. Esther es tomada a la fuerza, por supuesto, para la casa del rey. Y ella y Mordejai, tanto ella como Mordejai, no reaccionaron. Aparentemente se vieron como, bueno, compulsivamente llevados a una realidad y tuvieron que callarse, tuvieron que no reaccionar a causa de la gran debilidad que eso mostraba, ¿no es cierto? Pero tal vez podemos ver en su silencio que Esther nunca pidió nada cuando estaba en la casa de los protectores de las mujeres antes de que se conociesen como el rey, y tampoco dijo a qué pueblo pertenecía. Esto también resulta un sometimiento pasivo, ¿no es cierto? El hecho de que Mordejai ahora se niegue a arrodillarse delante de Amán continúa siendo ese sometimiento un poco más activo, obviamente, pero que en última instancia nos muestra que hay ya un principio de reacción en la mismísima Megilá. Cuando el pueblo judío se encuentra en su tierra, por cierto que el espíritu de libertad se ve muy fortalecido en él y su percepción del reinado, que también fortalece obviamente esa percepción de sus reyes y su reinado, Malhut, el reinado de David, no hace más que potenciar obviamente su oposición frente al enemigo. Y por lo tanto, los sabios pusieron en boca de Mordejai lo siguiente: Ambrulo Abdea Melech de Mordejai. Le dijeron a él, se refieren los siervos del rey a Mordejai: mira, acaso encontramos que tus ancestros se reverenciaron a nuestros ancestros, porque está dicho, Vaishtahabu Arza Sheva Peamim. Quiere decir, se reverenciaron 7 veces, ¿no? De Jacob a Esab. Y acuérdense que Amalek es descendiente de Isaac, ¿no? Es nieto de Isaac. Amarla, Binyamin Abibi Me'aimo allá, pero entonces, dice, cuando se produjo la llegada de Jacob a la tierra de Canaán y se tuvieron que arrodillar todos delante de Isaac cuando pasaron delante de él, quiero que sepan, le dijo ya Mordejai, que Binyamin todavía estaba en
del útero de su madre no había nacido, es verdad. Y por lo tanto, él no se reverenció. Y yo soy su descendiente, dijo Mordejai, porque dice la Megilá, Ish Yemini. Ish Yemini quiere decir que era de la tribu de Benjamín. Y así como lo Kará Abí, así como mi padre no se arrodilló, yo tampoco me habré de arrodillar. Así lo dice el Sifre de Agadeta, el libro de las anécdotas de las leyendas de Esther. Muy buena idea. Más aún dijo él, She'ani Isgantirin. Yo soy Isgantirin, es como si fuera un criado, ¿no?, de Akadosh Baruj Hu. Yo soy como un hijo para el Todopoderoso, porque todas las Shevatim, todas las tribus de Israel, nacieron todas en el exilio, mientras que mi ancestro, Benjamín, fue el único que nació en la tierra de Israel. Por lo tanto, Mordejai se siente con una realidad un tanto diferente a todo lo que es el destino de sus hermanos, y por otro lado, y por sobre todas las cosas, que él siente que puede, obviamente, actuar en consonancia. Sabemos entonces que Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nace en la tierra de Israel y que nace precisamente después del encuentro de Jacob con Esaú. Y por lo tanto, era el único de la familia de Jacob que, como dijo bien eh, Mordejai, no se reverenció delante de Isaac. Y sabemos que Amalek es el nieto de Isaac, repito. La tribu de Benjamín se caracteriza eventualmente por su estilo real, de pertenecer a la realeza. Acuérdense que Shaul también pertenece a la tribu de Benjamín, el primer rey, y obviamente, y esta cualidad se habrá de continuar a lo largo de las siguientes generaciones hasta Mordejai y su guerra con Amán, el agagita descendiente de Amalek. Ese sería el cuarto punto que agregamos hoy, y un quinto punto que ven nuestros sabios con tanta claridad. El motivo de la tensión entre Mordejai y Amán en la Megilá es un motivo que todavía no nos está muy claro, explica el Rabariel. Es algo que permanece entre neblinas, ¿no? No está muy claro. ¿Por qué? Mishum Kach dice, y es por eso que la tradición, eventualmente, la tradición del Midrash, dice que las raíces de esa confrontación están en otro lugar, no en la Megilá, sino en su primer encuentro, donde obviamente se manifestaron las condiciones de carácter principales, tanto de Amán como de Mordejai, y empezó a haber entre ellos una imut rishon, una confrontación primera. Entonces dice, de acuerdo a la tradición, que muchos de ustedes seguramente ya habrán escuchado y habrán tenido ya la noticia de la misma, voy a poner un poquito la luz, un minutito. Muchos me refirieron ya a esta vieja tradición. Dice, de acuerdo a la tradición, tanto Mordejai como Amán fueron enviados al camino en el desierto, y allí obviamente se manifestó la diferencia, la amplia diferencia que había entre ambos. Mordejai comía todo en forma muy acotada, ubeheshbon, quiere decir, eh, todos los días medía lo que bebía y lo que comía. Mientras que Amán, obviamente, vivía derrochando, ¿no? Más allá de lo que tenía como condición. Entonces, claro, dice el Midrash, dice esta Masoret, que Amán se comió todo en forma precipitada hasta que se quedó sin pan. Obviamente, estas condiciones son las que caracterizan a Amán también en lo siguiente de su camino. Entonces, el Midrash, como ustedes saben, ¿no es cierto? Dice que Amán, lo termino de contar rápidamente, ¿no? Dice, eh, Amán le pide que le dé un poco de pan, porque se quedó sin alimentos. Y le dijo, Babur Hashem Agadol Be'anichvat, ten li lechem, hazlo por el nombre de tu Dios tan grande y tan honorable. Y le dio pan. Al día siguiente le pidió nuevamente a Amán lejem en todo
en el campamento y no encontró sino a Mordejai. O sea que otra vez en el campamento que fueron ambos para el desierto, también busca pan y nadie le consigue dar hasta que le da Mordejai. Le dijo, Tendi lejem que deje, dame pan a fin de que pueda vivir. Le dijo Mordejai, yo habré, eh, yo voy a ordenar que te habré de hacer sobrevivir a ti, pero ¿y acaso voy a darte a ti para que vivas y yo para que muera? Le dijo Amán a Mordejai. Dice, bueno, ok, adquiere mi cuerpo. Entonces le dijo Mordejai, voy a adquirir tus manos a través de un pedazo de pan, de una hogaza de pan. Le dijo Amán, cómprame mis dos mitades por dos hogazas de pan. Por lo tanto, compró a medio Amán por dos panes. Le dijo Mordejai, voy a escribir sobre tu pierna un shtar, quiere decir un documento, que esté como si estuviera en una, eh, como si fuera una, lo que está prohibido hacer en los cuerpos, que es una inscripción, Ktobet Kahaka, que lo prohíbe la Torah. Bueno, ya me voy a acordar. Le dijo, ¿cómo? Tatuaje. Un tatuaje, gracias. Un tatuaje. Y entonces le dijo a él, escríbelo. Y entonces Amán escribe sobre su pierna, Amán ben Amdatá es Aebet le Mordejai, es esclavo para Mordejai. Y por esto, obviamente, Amán envidiaba a Mordejai. Está claro que el camino de Amán a lo largo de todo de la Megilá, sigue siendo muy parecido a esa realidad. O sea, ya eran viejos conocidos a ese nivel. Y obviamente esto de el deseo compulsivo de Amán, su hambre, su poca condición de paciencia eventualmente y el ser una persona permanentemente apresurada, todo esto obviamente generan que finalmente Amán llegue a su final perdición, a su perdición final, ¿no? Los acontecimientos de la Megilá, por lo tanto, son como una segunda vuelta, quiere decir, una vez más, del vínculo entre Mordejai y Amán con respecto a ese primer encuentro que ambos sostienen en los hechos de la Persia imperial. Bien, muy bien. Entonces nos dice el Rabariel Shilita, esta Masoret, estas tradiciones rabínicas, estos midrashim, no hacen más que explicarnos, obviamente, que esa tensión personal fue creada entre Amán y Mordejai. Y sin embargo, dice, vamos a ver que este relato maravilloso viene a marcarnos o viene a acentuar un aspecto diferente. En la Megilá, Ahasverosh es la última palabra y es el que define eventualmente la realidad entre Mordejai y Amán. Por lo tanto, dice el Rab Ariel, es un error que nosotros pongamos esto, lo hagamos depender de su falta de percepción tan clara. Dice, en nuestro relato acontece ese enfrentamiento entre Mordejai y Amán, entre ellos mismos, ¿no? Y a partir de esa confrontación entre ellos mismos, viene también a expresarse esas fuerzas de cada uno de ellos y se revela, obviamente, esa superioridad, esa supremacía interior de Mordejai sobre Amán, que finalmente se va a demostrar también delante de Ahasverosh y delante de todo el mundo, porque al final de cuentas, que todo el pueblo, todo Persia, obviamente reconoce a Mordejai como un verdadero líder. Mordejai entonces, nos dice el Rab, Mordejai entonces se paró frente a Amán, no se arrodilló, no se echó a tierra. Dice, ¿acaso él consideró que esta parada de él habría de arrastrar detrás de sí un decreto de exterminio, de genocidio para todo su pueblo? Dice, ¿acaso? Dice, ¿se lo imaginaba Mordejai? Y si lo hubiera sabido, hubiera actuado de esta manera. O sea, ¿podría Mordejai, con todo lo que es su grandeza,
y eventualmente su capacidad de análisis y su fe en el Creador, arrastrar a toda su nación a una destrucción simplemente por él? Dice, esto también es una pregunta. Dice, ¿se puede poner en peligro la vida de todo un pueblo por un principio como este? Esta pregunta esencial, elemental, obviamente está presente a lo largo de toda la Megilá. Solamente que obviamente no podemos nosotros tomar una decisión única de lo escrito, obviamente, porque no podemos medir hasta dónde llegan los acontecimientos. No llegamos, gracias a Dios, a vivenciar esa situación. La Megilá nos enseña, dice Rav, cerrando esta parte de Mordejai, porque estamos hablando de Mordejai a Yehudí, aquí el aspecto de que lo que hace que Mordejai sea Mordejai a Yehudí. La Megilá nos enseña que la mano del Todopoderoso siempre está en la defensa de Israel y transforma su angustia, su pesar en alegría y hace anular los decretos de sus principales adversarios y enemigos. Inclusive, nos muestra la Megilá, nos muestra que cuando incluso una espada filosa pende sobre el cuello de un pueblo, entonces no debe ese pueblo desesperarse de la compasión divina. Pero puede ser que la intención de la Megilá sea consolar a un pueblo a través de la posibilidad que puede acontecer un milagro, o inclusive establecer con seguridad que va a ocurrir un milagro. O sea, podemos realmente decir no va a pasar nada, porque yo me imagino que la pregunta de Rab Ariel está dirigida también al otro escenario, al escenario de lo que pasó hace 75 años atrás, que me imagino que 6 millones de judíos también esperaban, 9 millones de judíos esperaban un milagro, y solamente para un tercio de ellos se dio un milagro de la supervivencia, y 2 tercios murieron calcinados y murieron de la forma más horrenda en manos de la barbarie nazi, de la máquina criminal del nazismo. Entonces, entiendo que la pregunta del Rab está, ¿podemos pensar que casi con seguridad de que habría de ocurrir un milagro? Tal vez la Megilá, dice Rab Ariel, llevándome a pensar a mí, ¿no? Cuando veo los hechos de la Megilá y los traslado a mis tiempos, eventualmente, tal vez la Megilá va mucho más allá de todo esto y establece que todos los temas que están vinculados con los fundamentos de la fe, en principio podemos apoyarnos obviamente sobre el milagro. Interesante. Todo lo que depende de la emuná, mutar mi lejatjila lismoj alanes. Todo lo que depende de la emuná, de la fe, en principio podemos apoyarnos sobre el milagro. Y nos dicen aquí los comentaristas algo muy interesante. Esta postura es considerada hoy en día por medio de muchos como el fundamento de la fe y como una percepción religiosa casi obligatoria. Sin embargo, la halajá se opone, por lo general, a todo tipo de apuestas y de puestas en peligros y establece la halajá she'ein somjim alanes. La halajá establece contundentemente que no nos podemos basar en los milagros. Afilu shluchei mitzvah, inclusive aquellas personas que se encaminan o que se dirigen a hacer una obra de bien, alulim leinazek bimekom sheshachia hizeka, también pueden resultar ser dañados y perjudicados en un lugar donde es habitualmente posible que haya daño para la persona que se dirige a hacerlo. Dice la Gemara de Pesajim, que estamos terminando, que está el Moreh Yosef terminando ya en este tiempo, en un mes más. Velo bechol sha'ata b'sha'ata mitrajesh nisa. Y dice el Masejet Megilá, y tenemos que saber que los milagros no pasan a cada hora y hora. Afilu, dice, Bemikdash, los samjú alanes, incluso en los tiempos del santuario de Jerusalén, nadie se apoyó sobre la realidad de los milagros. Benaalu ashearim biedei Adam, y las compuertas del Bet Hamikdash fueron cerradas por mano de los hombres. Así lo dice la Gemara de Pesajim.
Y así lo explica Rashi en la Gemara de Shabbat. Dice, ¿por qué? Porque explica Rashi que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que el lejem apanim lo itapesh, para que el pan cotidiano no se echara a perder. Y entonces, de una u otra manera, hay una diferencia, ¿no?, entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Bueno, el Rashbam, que es el nieto de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir, en la Gemara de Baba Batra, escribe con respecto a la persona particular, ¿no es cierto?, que los tzadikim, los hombres justos, Rashaim lismoch alanes, se pueden basamentar en sus vidas a través del milagro. Y dice Rashbam, las hijas de Tzelofhat, que eran 5 tzadikot, eran 5 mujeres que lucharon por perpetuar la herencia de su padre, Tzelofhat, que había muerto en el desierto, y estas 5 hijas, sabias hijas, obviamente recibieron por primera vez, una mujer en la Torah recibe la herencia paterna y se transformó en ley. Las hijas de Tzelofhat, dice Rashbam, se casaron tardíamente. ¿Por qué? Porque ellas estaban tan aseguradas, estaban tan seguras de su ser justas y buenas personas, que les habría de acontecer un milagro como a Yochebed. Y entonces Yochebed, quien era la mamá de Moshe, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué dice? Belajen, nitakubu ad arbaim shana, y por lo tanto se estuvieron solteras hasta los 40 años para después casarse a la persona apropiada. Entonces, en este caso, dice Rashbam, solamente esas personas pueden apoyarse en ese milagro, porque a veces el tren de la vida no pasa todos los días. Y entonces, pero en ellas, que eran mujeres justas, podíamos tomarlo en cuenta. El Ramban, para que vean ustedes hasta dónde podemos avanzar en todo lo que es el correlato de la Megilá, ¿no? Porque esto es lo bueno que podemos nosotros estudiar e incrementar en nuestro conocimiento. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, escribe cosas muy parecidas, pero no dijo, sino que cuando está el tzadik, sino en el momento que está la presencia de la Shejinah en Israel, en el pueblo judío, en la tierra de Israel y no en el exilio. De Aklal, dice el Ramban, y lo general, Kibihiyot Israel Shlemim, Be'em Rabim, cuando Israel se encuentra completo y ellos son numerosos, lo itnahek inyanam beteva klal. Todo lo que les habrá de acontecer no habrá de pasar bajo la órbita de la naturaleza. Lo begufam, no en sus cuerpos, lo bearzam, en su tierra, lo bichlalam, no en su componente general, de lo beyahitmen, ni tampoco en ningún individuo. ¿Por qué? Ki yevarej Hashem lahmam umaimam. Porque cuando hablamos de esa presencia totalizadora de todo el pueblo judío en su tierra, Akadosh Baruj Hu habrá de bendecir su pan y sus aguas, Beyasir Mahalam y Kirbam, y también habrá de quitar todas las enfermedades del seno de ellos, Acheloit Sarjule Rofe, hasta tal punto, dice el Ramban, que no habrían de requerir ni siquiera de la atención médica, o Bishtamer Bederech, ni Darkea Refuot Klal, y que sean tratados por alguno de los caminos habituales de la farmacopenia, que tiene que ver con los medicamentos. Que Moshe Amar, como dice el libro de Shemot, después que salimos de Mitzrayim, Kol mahalá asher samti be Mitzrayim lo asim aleja ki ani Hashem rofeja. Toda la enfermedad que yo puse en Egipto no la habré de poner sobre ti, porque yo soy Hashem, quien te cura a ti. Vejen, dice el Ramban, así también, Hayu tzadikim osim bizmana nebuah. Así obraban los hombres justos en los tiempos de la profecía. Gam ki ikrem avon sheyacholu lo idreshu barrofim rak baneviim. Aún los hombres justos, cuando les pasaba una desgracia y enfermaban, acudían eventualmente a los profetas, no a los médicos de su época. ¿Para qué? Dice que Inyan Hizkiau, como el rey mismísimo Hizkiau cuando fue enfermo, y dijo el escrito de Divrei Yamim, Gam Bejolió
lo darashet Hashem ki barofim. Dice que cuando enfermó, él no consultó a Dios, sino a sus médicos. Abaradoresh Hashem benavi lo hidrosh barofim. Pero aquella persona, dice el Rambam, que va a buscar el consejo de los profetas, de los sabios en este caso, no irá a buscar el consejo de los médicos. Entonces pregunta Rambam, entonces, ¿qué lugar tienen los médicos en la vida de las personas que hacen la voluntad de Hashem? Dice, después de que Akadosh Baruj Hu dijo, habré de bendecir tu pan y tus aguas, y habré de quitar la enfermedad de dentro. Entonces, claro, eso es cuando se produce una situación eventual y que está todo el pueblo de Israel en su tierra, y en ese caso la multiplicidad y la salud y la bendición se dan. Por eso es que después no podemos acudir tan solo a los profetas que ya no están, a los sabios que también tienen mucha sabiduría, pero lamentablemente hoy en día Akadosh Baruj Hu ha dotado de mayor sabiduría a los médicos. Y entonces, Baruch Hashem, tenemos grandes sabios aquí en Israel en todas las épocas, como lo fue el Rambam hace 800 años atrás, pero también los tenemos hoy en día, que aún viendo que la emuná es un elemento constitutivo de la vida de cada uno de nosotros, tenemos que ir y hacer todas las tareas también que el médico nos ha ordenado. Porque en última instancia, Kadosh Baruj Hu ha dotado al médico de sabiduría, de rapó y rapé. Dice la Torá, cuando una persona acusa un dolor, una herida o una fractura o lo que fuera de su prójimo, de rapó y rapé. Quiere decir que el rapó y rapé es que yo, si Dios no permita, le he producido a alguien una herida, tengo que pagar su tratamiento médico, pero Rashi dice, Mikan, Shenitan, la Reshut, la Rufé de rapé. De aquí es que se le ha dado permiso desde el punto de vista de la Torá al médico para poder curar. Entonces, de una u otra manera, hay excepciones, ¿verdad? O sea, cuando estamos todos en una órbita determinada, tal vez en la época mesiánica, ¿no es cierto? Entonces, en esa época seguramente ya no vamos a necesitar de la medicina tradicional, ni de la homeopatía, ni de nada, porque obviamente el estado de salud va a ser un estado de salud muy, muy general y obviamente todo estará al alcance de la mano. Bueno, decíamos entonces que eh, con, con respecto a los temas que ligan a la fe, podríamos entonces en principio apoyarnos sobre el milagro. Entonces, pero para que eso ocurra, nos explican los Jajamim, tanto la persona como el pueblo de Israel tienen que consagrar el nombre de Hashem y por supuesto estar permanentemente vinculados a los principios de lo que es la voluntad del Creador, sin considerar las inclemencias o las limitaciones de la realidad. Entonces, esta pregunta, dice el Rav Ariel Shlita, es la que recorre transversalmente a todos los sabios y comentaristas de la Megilá. Hubo judíos en Shushan, en la ciudad capital, que opinaron, en este caso, y sostenían contra Mordejai. Estos judíos le decían a Mordejai, tienes que saber que tú nos estás entregando a la muerte segura. Ellos entendían que Mordejai era culpable con ese decreto, el decreto de Amán. ¿Por qué? Porque entendían los judíos de Shushan, los judíos capitalinos, que Mordejai obviamente había llegado muy lejos con esa negativa de frente a Amán y con ese celo demasiado exagerado que tenía, hizo que toda la desgracia cayese sobre los judíos de la capital y en extensión a todos los judíos del reinado. Para ellos, la grandeza de Mordejai no es su lugar primero en la Megilá, sino que en el momento realmente determinante asumió una responsabilidad sobre sus acciones y actuó con toda su fuerza, tanto en la tefilá, así como contra la plegaria, por supuesto, como en los pasos ulteriores, para poder liberar a los judíos de la desgracia que se avecinaba. Frente a todos ellos estaban los Yehudim,
Beitzdiku et Itashuto shel Mordejai. Estaban los otros que sí eran judíos, que eran judíos verdaderos y que ellos habían justificado esta terquedad de Mordejai. Entonces dice, ellos mismos casi justificaron y dijeron que era muy importante, eventualmente, de nada, señora Jaya, bienvenida. Era muy importante para ellos que Mordejai se hubiese arriesgado en este caso. Entonces dicen, esta realidad requiere por lo menos varios matices. Primero, Mordejai no dudó, pero lo igría Beatzmo. Que Mordejai todo esto no lo decidió a solas. Todo lo que hizo Mordejai lo hizo de acuerdo a Ruach HaKodesh, a un espíritu de santidad, a un tema de inspiración divina. Dicen nuestros comentaristas, el Abarbanel y otros medievales, Rabenu Bejayé también entre ellos, la Megilá no nos explica si Mordejai actuó por sí mismo en forma espontánea o que la inspiración para sus acciones había llegado desde una perspectiva celestial específica, explícita. Es difícil aprender de lo que no ha sido dicho. Es difícil aprender de lo que no lo podemos leer eventualmente en el texto, porque la Megilá obviamente oculta todo esto en forma general y por sobre todo oculta al mismísimo Dios, la mismísima presencia divina. Por lo tanto, es difícil, ¿no es cierto?, justificar la conducta casi ordinaria de Mordejai y sus palabras tan acusadoras sin que no haya una presencia de lo divino en su forma de ser. Bien, entonces de una u otra manera, bueno, hay cosas que se presentan en el sueño, dicen los libros, pero bueno, es muy extenso como para poder explicar cada realidad, pero lo importante es que dice que seguramente él actuó bajo alguna inspiración divina, con alguna conducción, alguna guía de Dios desde el Shammai. Dice, en lugar donde aparece la profecía o ese espíritu profético, es obligatorio casi obedecer al profeta y actuar en el camino de la emuná, de la fe, sin temer absolutamente nada de ninguno de los peligros y las dificultades que presenta la realidad. Esta percepción, obviamente, se van reduciendo los mensajes de la Megilá a las generaciones solamente fundamentalmente porque la Ashgajá, la presencia divina, acompaña a Israel y va a aparecer, va a acompañar, va a aparecer en cada uno de sus liderazgos para enseñarnos cuál es el camino de la Geula. Pero resulta casi imposible, dice el Rab Ariel, en este caso, copiar el modelo de Mordejai en un momento donde tenemos el ocultamiento del rostro divino, cuando eventualmente esta representación de la conducción divina la teníamos tan cercenada en este caso. Ese sería el primer punto, justificando que Mordejai sí tenía una inspiración profética. Segundo lugar, la Megilá viene a traer un aspecto nuevo, novedoso. También en el Galut, aun cuando la profecía ya se halla ausente, puede Mordejai encontrar un camino de acuerdo a la Torá que ha sido entregada en nuestras manos. Tekifutosh el Mordejai, la autoridad de Mordejai, surge de la norma de la halajá, en este caso que prohíbe aún la mínima manifestación de idolatría. En este caso, entonces, desde el punto de vista halágico, Mordejai actuó con todo el poder del halajá, y esto nos demuestra a nosotros, mucho más todavía, el concepto de lo que representa la Torah Shebe'al Peh, Hadar Kiblua B'Yemei Hashverosh. Cómo se hace sensible el pueblo judío ahora a la autoridad rabínica de esa generación. En tercer lugar, aparece nuestro excelso Rabbi Shimon Bar Yochai, que va mucho más allá de todo esto, y de acuerdo a Rabbi Shimon Bar Yochai, podía Mordejai, obviamente, evadirse
de la confrontación con Amán. Pero a pesar de todo eso, él lo provocó a propósito, esta confrontación. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. De amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mutarle itgarot bereshaim. Es posible confrontar con los malvados en este mundo. Sheneemar, osvei Torah yarelu rasha, beshomrei Torah itgarubam. Los que abandonan la Torá habrán de alabar al malvado, mientras que los que guardan la Torá habrán de confrontarlo. Así dice el libro de Mishlei. Tanya Namiaji también fue enseñado de esta forma. Rabbi Dostai be Rabbi Matun Omer. Rabbi Dostai, en nombre de Rabbi Matun, dice: Mutarle itgarot bereshaim ba'olam hazeh. Es posible enfrentarse a los perversos y a los malvados en este mundo, porque está dicho el pasuk de Mishlei: los que abandonan la Torá alaban al perverso. Ve'im lachoshech Adam lomar, dice, y si el hombre dice, pero está escrito, al titjar bamereim, al titkane, al tekane beose habla, dice, pero si tal vez yo voy a leer el libro de Teilim, y dice el libro de Teilim, capítulo 37, no compitas con los malvados, ni envidies a los que hacen injusticia, emorlo, Mishelibon okfo omer ken. Dice, aquel cuyo corazón le hace temer, dice esto, Ela, al titjar bamereim, liot kemereim. No compitas con los malvados para ser como los malvados. Al tecanebe, o sea, habla, no envidies a los que hacen injusticias, liot que o sea, habla, para ser como ellos. De Omer, y dice el libro de Mishneh, al yikane libja bejataim kiim beidat Hashem kolayom. No tengas envidia, y no tenga envidia tu corazón de los pecadores, sino del temor de Hashem todos los días. Las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai son excelentes. Desde esta perspectiva, dice este Midrash en la Gemara de Berajot, las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai es bueno para decirlas y golpean obviamente profundamente en la imagen de este sagrado maestro de la Mishnah, porque Rabbi Shimon Bar Yochai, aún viviendo la persecución romana más cruda y más cruel, jamás se reconcilió con la realidad. Y obviamente luchó contra Roma y tuvo que esconderse, ¿se acuerdan?, en una cueva durante 13 años. Rabbi Shimon se podría haber colgado de un árbol alto, de Mordejai, Bedarcó, y Mordejai podía haber hecho lo mismo que Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, en esto no existe una norma halágica que la persona deba suicidarse frente al peligro. La Gemara no se conforma con ello solamente, sino que profundiza mucho más la discusión sobre la forma en que el hombre justo se para delante del malvado y que eso obviamente genera una fuente contradictoria con el principio de Rabbi Shimon e intenta obviamente tratar de resolver esa contradicción entre ambos métodos. Entonces pregunta la Gemara, ¿y acaso es así? Y ya dijo Rabbi Yitzhak, Im raita rasha shasham esajeket lo al titgarebo. Dijo Rabbi Yitzhak, pero mira, los Jajamim dijeron en otro lugar, si por algún motivo estás viendo que hay un rasha, hay un hombre perverso y malo, que la hora le juega una buena pasada, no te opongas a él, Sheneemar y Ajiru de la Jab Bechol Et, porque los caminos de esta persona van a encaminarse siempre. Velod, el Ashesohebadin. Dice, más aún, va a tener mérito en el juicio. Merón mishpatejam inegdo veloot el asherroe betzarab. Más aún todavía, puede ver en sus angustiadores. Colza de la fiach baem. Entonces dice, al final de cuentas, si a ese malvado le juega una buena pasada en ese momento, mira, no te enfrentes con él porque finalmente vas a caer con él, como le dijeron a Amán, salvando la distancia con Mordejai. Entonces dice la Gemara a la calle, esto no es una dificultad para nuestro análisis. De Miledi de Miledi Shmaya. Hay cosas que son argumentos que me pertenecen a mí, Miledi de, todos mis argumentos, todo lo que yo pienso, pero hay otras cosas que pertenecen al ámbito celestial, aquello que representa la idea de mi creador. Beibae Tema dice, y si tú quieres, puedes decir, ¿no es cierto? Habe, mire de Shmaya Belakasha. Puede ser que ambas cosas sean
con respecto a aspectos que estén supeditados al cielo. Pero en este caso tampoco es difícil que lo podamos analizar. Podemos hablar de un malvado que tiene su hora de fortuna, pero puede ser también un malvado que no está gozando de su hora de fortuna. Y entonces también puedes pensar en una tercera posibilidad, dice la Gemara, todo esto obviamente en la Gemara de Berajot, y dice, los dos casos que estamos hablando es en un malvado que Mesajeketlo velo calle, que la hora buena está a su favor y no es difícil. Estamos hablando de un tzadik absoluto, de un hombre justo, y de otro que es tzadik que no es absoluto. Llamar Rav Huna, porque dijo Rav Huna, ¿qué es lo que está escrito? Lama tabid bogdin tajadish bebe la rasha tzadik mimeno. Dice el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. ¿Por qué observas a los traidores? ¿Por qué te callas en aquellos que se tragan al malvado, en donde el malvado se traga al más justo que él? Bejirasha bolea tzadik. ¿Acaso el malvado se traga a un hombre justo? Hashem lo yazbenu beado. Está dicho en el libro de Teilim, dice David Amelech, Akadosh Baruj Hu no va a abandonar al justo en manos del malvado. Y está dicho, lo yenar de tzadik kol ave, no le va a pasar al tzadik ninguna desgracia, sino que tzadik mimenu volea. Pero si se trata de alguien, ese malvado es mucho más justo que el mismo justo, se lo va a tragar. Y un tzadik gamur no lo va a poder tragar absolutamente nunca. La Gemara, en síntesis, queridos amigos, muestra que las cosas son complejas más de lo que nosotros podemos observar aquí en una lectura muy superficial. No hay un solo camino correcto para todas las situaciones y la verdad es relativa y depende de diferentes percepciones de el tipo de realidad. Esa confrontación frontal, ¿no es cierto?, que tenemos en, la maldad, depende de tres fundamentos. Sidkut muhletet shel alojamim, la justicia absoluta de aquellos que están en el frente de la batalla. Toharat haimut, la pureza de esa confrontación. Y en tercer lugar, la falta de apoyo para el malvado, obviamente desde los altos cielos. Muy bien, bueno, casi que nos estamos llevando ya mucho más de la hora del Sheur y todavía tenemos un poquito más de paño para recoger en todo lo que representa este escenario de Mordejai a Yehudi. Y como estuvimos analizando también la semana pasada, el próximo punto que vamos a desarrollar es Mordejai y Daniel, para que podamos ver también esta diferencia, como estamos estudiando los días domingos con aquí una persona en nuestro Bet Midrash, el libro de Daniel, eventualmente, que de una u otra manera nos ayuda a comprender verdaderamente otro de los escenarios tan impactantes de lo que fue el Galut, el exilio babilónico y también el exilio persa. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros, bienvenidos, gracias por darnos de vuestro tiempo. Seguiremos hoy con los shiurim de Shmona Prakim a los 8, la introducción de Rambam a la Mishnah, a partir de las 9 de la noche, con favor de Dios, y el shiur para niños y niñas a las 8:15, si Dios quiere. Muy bien, esperemos que todos estén como favor, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Va a ser una gran ayuda para nosotros el hecho de que ya estamos pasando los 800 suscriptores y me han informado que si podemos llegar a tener 1000 suscriptores, entonces vamos a tener ya como un lugar de preeminencia en el YouTube. Así que los esperamos en la suscripción, no cuesta absolutamente nada y nos van a ayudar mucho en los 5 minutos de Torah, los 5 minutos de Alajá, por supuesto que hace Radio Yosef, y nuestros shiurim a lo largo de la semana. Un gran cariño para ustedes, Shavua Tov, Besorot Tovot, y mucha y buena salud. Gracias a todos.